Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Qué bueno nuevamente compartir con ustedes esta clase de biología. Saludos para sus padres, para sus familias y lo más importante, cuidarnos en esta pandemia. Bueno, chicos, el tema en el día de hoy que vamos a trabajar es el tema de las adaptaciones de los seres vivos. Para eso nos vamos a enfocar en tres fundamentalmente, que son las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. Pero antes de hablar de cada una de ellas, vamos inicialmente a definir qué es una adaptación, ¿cierto? Entonces, podemos decir que una adaptación es la capacidad, ¿cierto?, que tiene un ser vivo, sea una planta, un vegetal o un animal, para sobrevivir en su entorno o en un entorno diferente, utilizando o apoyándose, ¿cierto?, en variables estratégicas como son la morfológica, la fisiológica y la etológica. Bien, entonces vamos a hablar de las adaptaciones morfológicas. Algo muy importante, chicos, siempre que hablamos de cualquiera de estas adaptaciones es muy importante tener en cuenta de que ellas se dan en un periodo muy largo, es decir, que esas adaptaciones no se dan de un momento a otro, y lo primero que tiene que ocurrir, ¿cierto?, o darse en alguno de ellos son mutaciones, ¿cierto?, mutaciones en los organismos, ¿cierto?, mutaciones que se dan de forma espontánea para que las diferentes especies puedan sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de adaptaciones morfológicas, nos estamos refiriendo a aquel tipo de adaptaciones de tipo estructural que el organismo utiliza para sobrevivir. Dentro de las adaptaciones estructurales o morfológicas, vamos a centrarnos en dos muy importantes, que es el camuflaje y el mimetismo, ¿cierto? Dentro del camuflaje, esa es la capacidad de adaptación que tienen algunos individuos para enmascararse en el entorno donde están, ¿cierto? Dentro de ese tipo de camuflaje vamos a hablar de dos organismos que son muy conocidos por ustedes, lo que es el pulpo y el camaleón. Estos dos tipos de organismos que se camuflan con gran facilidad con el entorno para evitar o evadir a las presas. Ok, bien, el mimetismo. El mimetismo es otro tipo de adaptación morfológica en el cual el organismo, ¿cierto?, adquiere la forma de otra especie, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de los mimetismos hay una gran cantidad de mimetismos, pero hay un mimetismo que es muy interesante. Voy a hablar de dos especialmente, de la serpiente coral y la coralina. La serpiente coral sabemos de que es altamente venenosa. Entonces, mientras que la coralina no tiene absolutamente nada de veneno. Entonces, ¿qué es lo que hace la coralina? Sencillamente lo que hace es que utiliza el mimetismo, en este caso del color, y se asemeja completamente a una coral. Entonces, de esta forma evita que los depredadores
la ataquen. Otro tipo de mimetismo muy interesante es el de la mariposa monarca, que es altamente venenosa. Prácticamente casi no tiene depredadores, los depredadores son muy poquitos, ¿cierto? Pero está la mariposa virrey, que lo que hace es que utiliza el mimetismo y utiliza el mismo color de la monarca para evitar ser depredada. Bien, cuando hablamos de las adaptaciones de tipo fisiológicas, estas se basan o se fundamentan especialmente en el metabolismo, o sea, cambios drásticos que sufren los animales a nivel fisiológico, pero especialmente en el metabolismo para poder sobrevivir a las circunstancias. Dentro de las adaptaciones fisiológicas tenemos de temperatura. Hay 4 variables de temperatura, cantidad de luz, alimento y sustrato. Dentro de las fisiológicas de temperatura, entonces tenemos la hibernación y la estivación. La hibernación es una adaptación que utilizan algunos animales, especialmente cuando las temperaturas son muy bajas, por debajo de cero. Por ejemplo, hay muchos osos que hibernan y lo que hace es que el metabolismo lo baja prácticamente casi a cero. Con el metabolismo se baja, entonces de esta manera el animal lo que hace es que no gasta energía, ¿cierto? Sino que la conserva. Entonces, mientras pasa todo ese periodo de esa temperatura muy baja, ¿cierto? Entonces, ahí se utiliza este tipo de adaptación fisiológica de temperatura cuando la temperatura es muy baja. Y ahora lo contrario, cuando las temperaturas son muy altas, ¿cierto? Entonces, algunos animales, especialmente algunos invertebrados, insectos, utilizan la adaptación fisiológica de la estivación. Bien. La cantidad de luz. Este tipo de adaptación lo utilizan algunos animales, por ejemplo, lo que son los búhos y las lechuzas. Los búhos y las lechuzas han desarrollado unos globos oculares bastante grandes y han desarrollado unas orejas también bastante grandes para poder captar primero mayor cantidad de luz y ser más sensible al sonido. Eso lo utilizan como una estrategia, especialmente los animales nocturnos, para poder cazar a sus presas en la noche. El alimento. Dentro de las adaptaciones fisiológicas tenemos la macrofágica y la microfágica. La macrofágica hace referencia a cuando los animales necesitan cambiar, ¿cierto? La estructura de sus mandíbulas, ¿cierto? Y de su sistema digestivo para poder capturar los animales. En el caso, por ejemplo, de algunos saltamontes, la estructura de ellos se ha modificado para poder cazar a sus presas, ¿cierto? Y la adaptación fisiológica de alimento microfágica generalmente se presenta en animales cuyo alimentos generalmente son líquidos, ¿cierto? O fluidos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la mosca. Hay moscas que han modificado parte de la estructura de su boca para poder obtener el alimento. Bien. Veamos entonces las adaptaciones de tipo etológicas. Las etológicas hacen referencia, chicos, al comportamiento que asumen algunas especies para poder sobrevivir. En el caso de Colombia, que tenemos solamente 2 estaciones,
así decirlo, verano, invierno, pero hay otra parte donde se manejan las 4 estaciones. Entonces, tocamos, por ejemplo, dentro de las adaptaciones etológicas, tenemos la migración y tenemos el cortejo. En la migración hay un tipo de golondrina que ella, por ejemplo, cuando llega a Europa el invierno, entonces lo que hacen es que se desplazan al continente africano, ¿cierto? Donde allá van a encontrar una estación de verano. Algo muy importante, esas migraciones, también otra característica que utilizan este tipo de especies para poder sobrevivir es que las migraciones no se hacen en forma individual, siempre se hacen en forma colectiva, ¿cierto? En manadas bastante significativas, muy grandes. De esta forma evitan primero ser presa fácil de los depredadores, y dos, que cuando viajan en este tipo de manada, entonces se van intercambiando las funciones, porque recuerden que cuando las aves se desplazan, las que van en la parte de adelante son las que van cortando el viento, y eso genera gasto de energía, entonces se van rotando en las funciones, ¿cierto? Y eso les permite sobrevivir. Otro tipo de adaptación etológica es el cortejo. El cortejo generalmente lo utilizan las especies especialmente para reproducirse. La utilizan mucho todas las variedades de animales, pero el cortejo se ve mucho especialmente en las aves. En las aves, ellas desarrollan unos colores muy exuberantes y danzan para poder atraer la hembra, y así la especie se pueda seguir reproduciendo significativamente. Bien, chicos, entonces de esta forma hemos visto las adaptaciones en los seres vivos. El tema lo vamos a profundizar con algunas preguntas del test complementario y con la prueba en casa. Espero que les haya gustado la temática. Se me cuidan. Chao, un hermoso día.